Autóctono, me acaba de parir una vaca, pero es que esta vaca la otra vez me tuvo la negra entera, ha tenido una berrenda y ahora ha tenido otro negro, pero que esta vaca tiene una becerra aquí que hace 10 meses que parió. Vamos, que están pariendo, ahora lo voy a ver. Allí lo tiene, pero negro entero. Esa vaca me ha tenido una negra, esa becerra negra que tengo, que la quiero quitar porque es negra entera. Parió una berrenda que está por aquí. Y ahora en este parto me tiene otro negro entero, se va allí solo. Uy, yo creo que es de esa vaca. No me ha acercado ni nada. Pero esa vaca hace 10 meses que ha parido. Buah, ni 10 meses. Y me tiene ahora otro negro oscuro entero. Esa vaca, fijaros, me parió una becerra negra, que esa negra que está para ahí, que la quiero quitar. Pero ya no la quito. Ha tenido una berrenda hace nada. Y ahora ha tenido otro, vamos a ver lo que es. Cago en 10. Y esa vaca. Esa vaca ha tenido que. Yo sabía que estaba para preñar, bien preñada, pero no sabía que iba a parir tan pronto. Pero otro becerro negro entero. Y estas vacas no han estado ni con ningún otro toro aquí. Chacho, chacho. Está la chaquetona. Tiene que tener alguna genética de para atrás esta vaca o algo. Que es rarísimo. Y me falta otra que tiene que estar parida. Me faltan dos que tienen que estar las dos paridas también. Buen 10. Esta vaca nada más parir, se vuelven a quedar preñadas, vuelven a parir. Pero mira, otro negro entero ha tenido. Chacho. ¿Cómo es posible? La genética es. Miradlo. Bueno, tiene un poco de. Está un poco bragado. Esa la ha tenido anoche. Ven, chaquetona, ven. Toma, toma, toma. Es un poco bragado. No es como un macho que va trotando al lado de la vaca. Cuando hembras van detrás, cuando son machos se le adelantan a la madre. Se ponen al paralelo de la pata. Otro macho, no lo he visto de cerca, pero macho seguro. Pues si es hembra la tengo que quitar, pues yo no la quiero negra. A buen 10. Qué ruina más grande esta vaca, la tengo que quitar. Me pare una berrenda, otra negra, una berrenda, otra negra. No sé, a ver si va a ser hembra, porque va muy detrás de la vaca. Toma, toma, toma. Esta vaca tiene que tener genética, tiene que tener algo de genes. Salen a los abuelos, tatarabuelos. Esta parió una berrenda más guapa. Luego la negra esa que tengo entera aquí. Es hija de ella. Toma, toma, chaquetona, ven. Chaquetona. Toma, toma. Hasta que me conozca si la vaca se va. Toma, toma, toma. Ya ven. Un poco bragaíno es, pero todo negro entero, va. Chatarra. Toma, toma, ya ven. Toma, toma, toma. Uy. Lo que es la genética. Lo que son los genes, salimos los abuelos. Pasa, chaquetona. Sí, es un macho, sí. Te la ha tenido anoche. Lluey, lluey, lluey. Las vacas cariscas son cuando paren, ¿no? Fijaros, parió la becerra negra, una becerra berrenda, era un macho negro también. ¿Cómo te lo explica? Chaquetona, ¿qué pasa? Un poquito bragaíno.
Son cosas raras de la naturaleza, macho. Entonces tengo otras dos para ahí que están paridas. Así las encontramos hoy. Aquí ya son dos primerizas. La hija de Alegre, una hija de Alegre y la hija de la Nicanora. Mira para dónde se lo lleva la vaca, Esa vaca hace que parió, fue parir, caerse preñada y si le pasa eso, paren y se quedan preñados 4 días. A la luna siguiente se quedan preñadas. Estas vacas me van a hacer rico. Están para ir las otras. ¡Toma! ¡Toma! ¿Te cuenta? Ha parido una berrenda y 2 negros. Se conoce que esa vaca no... Algún tatarabuelo suyo fuera avileño y por eso pasa eso, o el padre de ella o el abuelo, a saber. Cosas de la vida que nadie las entiende. A mí me contó esto de la genética mi padre y contaban y mis tíos que estaban trabajando en León. No, en el puerto de Pajares. Estaban trabajando en Pajares, pero en el puerto de Pajares. No sé qué estaban haciendo. Y un compañero suyo tuvo un muchacho. Y el hombre era de León y tuvo un muchacho. Pero el hombre era muy chiquinino y la mujer chiquinina. Y cuando fueron a verlo... pues el domingo que no trabajo vamos a ver el muchacho que has tenido. Dice mi padre, mi tío decía que tenía el muchacho 3 o 4 días y ya pesaba pues como 5 kilos. Que pasará equivocado en el hospital, han dado un muchacho que no es de esto, pues esto era un chiquinino y nació un daga gigante. ¿Cómo te lo explicas? Fíjate, se ha tragado. Fíjate la vaca como para donde vaya, La madre que ha hecho, no se debe acercar, Bueno, pues ya vemos. A ver si te llamo las otras y os digo lo que son. Allí. Ahí está la becerra negra que es hermana de este. Uf. Esas novillas donde estarán paridas. Andarán. ¿Y cómo se pueden haber hecho amigas las dos vacas bravas? Tanto la pantoja como la relojera, las dos siempre están juntas, más recias. ¡Pum! Buen día, ¿para dónde va la vaca? Ya cualquiera se acerca a estas vacas. Pues os dejo, Dagales. Luego vemos a ver si encuentro la otra. Es que esto... Este ganado recio de sierra se busca la vida. Date cuenta, mala salió la becerra negra y seguro que esa becerra queda preñada y te pare machos berrendos, hembras berrendas. La genética no es quien entiende esto, la naturaleza. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, como el cuento del cura, ¿Conocéis el cuento del cura, no? Pues esto es igual. Fue un cura blanco a la selva allí a África a dar misa como van todos los curas, ¿no? Y a practicar la religión cuando a los 9 meses nació un niño blanco a una negra y todos eran negros, ahí no había nada blanco que el cura. Y toda la gente, todos los negros, ¡wow! Sorprendido, un milagro. Ha nacido un niño blanco, todos negros, qué casualidad. Cuando de esto que uno que estaba allí, un negro que tenía ovejas, va para allá y le dice al cura: usted engañará a todos mis paisanos, los engañará.
Pero ese niño blanco que ha nacido es hijo tuyo. Y le dice el cura, mira tu rebaño de ovejas, todas son blancas y ha nacido una negra. Si tú guardas mi secreto, yo guardo el tuyo. Engañó al otro. Son cosas de la naturaleza. El negro se cayó. Nada, que me había llamado un chaval. Puede ser el tema. Todas las ovejas blancas nació una negra, pues todas las mujeres eran negras, nació uno blanco. Eso es lo que le dijo el cura. Pues nada, os dejo, vamos a ver si encontramos esto.